¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarlos. Muy bienvenidos. Gracias, como siempre, por la sintonía. Usted sabe que los días miércoles nosotros nos dedicamos a hablar de temáticas vinculadas a la creación, al trabajo intelectual de nuestros profesionales. Y más de una vez lo tuve acá en mi mesa con la alegría de saber que hay profesionales que están constantemente produciendo textos, realizando investigaciones y ayudándonos a nosotros a tener algún respaldo cuando hacemos trabajos. En este caso, y le doy nuevamente la bienvenida aquí al programa a nuestro amigo Raúl Pino Hichazo Terrazas, ha trabajado este texto denominado Arbitraje, Procedimientos Interprocesales. Eso está en latín, me imagino. Sí. Bienvenido, Raúl, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, estoy complacido nuevamente de estar en tu canal y pues a tu disposición. Bueno, Raúl, la gente preguntará arbitraje y lo primero que se les ocurre es un señor en el partido de fútbol, ¿no es cierto? Arbitrando. Yo tengo un posgrado no en arbitraje, en mediación de conflictos, y he llevado como materia el arbitraje y me he quedado fascinada con lo que es. Sí. Explícanos que no es ese árbitro. Claro. Bueno, el arbitraje es una ciencia debidamente consolidada que se ha incorporado al derecho. Y nació en los países nórdicos, justamente en esos países donde detectaron una retardación de justicia, ¿no? Y estos pueblos son muy ágiles y crearon este sistema del arbitraje. Y este sistema en tan corto tiempo se ha irradiado por todo el mundo. Bolivia no quedó exenta y tuvo y tiene todavía y seguirá teniendo una actuación extraordinaria porque creó la ley de arbitraje 1772, que es una de las leyes de arbitraje realmente muy bien concebidas porque se tomó todo lo mejor de otras leyes y muchas veces copiar lo mejor es muy bueno, ¿no? ¿El arbitraje se aplica en qué instancias? Explicaremos un poco porque reitero, la gente piensa que es solo en el partido de fútbol y no es cierto. No. El arbitraje es una forma moderna de impartición de justicia que tiene una igual prevalencia que la justicia ordinaria, ¿no? O sea, cuando hay un fallo, una sentencia o un laudo, como se llama en el arbitraje, este laudo tiene calidad de cosa juzgada, o sea que es una maravilla, ¿no? El arbitraje sirve para solucionar problemas en los conflictos donde ambas partes han suscrito una cláusula arbitral. Entonces, esa cláusula arbitral les obliga a someterse solamente al arbitraje y no a la justicia ordinaria. ¿Y cuál es la ventaja del arbitraje? Que según la ley, la sentencia debe salir en menos de 180 días. ¡Qué maravilla! Imagínate, qué celeridad en la justicia, ¿no es cierto? El arbitraje también es una forma de resolver estos conflictos sin tener que llegar, ¿no es cierto?, a los procesos judiciales como tal. Esta sería una primera instancia en todo caso. No, y es una instancia definitiva. Eso es lo bueno, porque según nuestra Pero si no se llega a un acuerdo, sí se va a un tema... en caso, es que siempre habrá una sentencia en el arbitraje. Ya. Y si la parte perdidosa no quiere acatarlo, hay medios para hacerle acatar. Y además lo bueno es que la parte perdidosa no puede decir, he perdido en arbitraje, me voy a la otra instancia. No puede. No, eso es cosa juzgada. Ya no se puede juzgar eso. Correcto. Eso es lo bueno. No se puede hacer dos o tres sobre el mismo tema, procesos sobre el mismo tema. ¿De qué hablas, Antonio? Porque tú eres profesor y eres catedrático de arbitraje. Pero me decías, fuera del programa, que no encontrabas material para que los jóvenes puedan respaldar sus investigaciones. Exacto. Hay un elemento fundamental en el arbitraje para todo abogado que quiere ser un buen árbitro y actuar como árbitro en las diferentes cámaras de comercio, en CAINCO, es decir, en todo el país, porque afortunadamente tenemos centros de arbitraje y conciliación en todo el país, o sea que se ha avanzado mucho. La Cámara de Comercio de La Paz ha sido una pionera porque ahí se estructuró por primera vez
un centro de arbitraje y conciliación muy serio, y ahí se han formado muchos árbitros, ¿no? y que son realmente expertos en la materia. Y en esa Cámara de Comercio, un poquito, explícame, ¿cuáles son los problemas que requieren ese arbitraje? Dame un ejemplo para que podamos... ¿Cómo no? Los únicos temas que no se pueden arbitrar dentro del sistema del arbitraje son asuntos penales y asuntos de orden familiar, ¿no? Los demás, por ejemplo, asuntos de banco, de acciones, de deudas, de herencias, todo se puede arbitrar. Y en un tiempo realmente extraordinario, ¿no? Y además con la ventaja adicional de que en un principio, antes de iniciar el arbitraje, ya saben ambas partes cuánto van a gastar y después no tienen ningún costo más. O sea que eso trae seguridad jurídica a los litigantes y sobre todo pues que se anula de plano la corrupción, ¿no? Sin embargo, la persona que hace de árbitro tiene que tener una capacidad, exacto, primero innata, ¿no es cierto?, de mediador y conciliador, y segundo, una formación muy fuerte para no tener tendencia a quedarse de un lado o quedarse del otro, correcto, sino más bien realmente ayudarlos a llegar a un acuerdo. Correctísimo. Eso es lo que se hace, ¿no? Porque los árbitros que son elegidos por la Cámara de Comercio, por CAINCO de Santa Cruz, en Cochabamba y en los demás centros, deben tener una formación demostrable, es decir, por lo menos deben haber pasado un semestre de arbitraje en una universidad, porque eso es lo correcto. Hay muchos abogados que quizás por soberbia dicen, yo puedo también arbitrar, y luego cometen enormes errores estando ya en un juicio. Yo personalmente he tenido esa experiencia porque he sido presidente en muchos arbitrajes, y ese es el error más sustancial que se comete, ¿no? Harvard tiene algunos métodos de negociación. Exacto. El ganar-ganar, por ejemplo, es una de las prácticas de la negociación de Harvard. Exacto. Y cuando se coloca a negociar a ambos con un mediador o con un árbitro, entonces a partir desde ese concepto que tú vas a ganar, no vas a perder, ya es un punto a favor, ¿no es cierto? Ahora, ¿tú qué métodos estás planteando acá o cuál es el trabajo que haces? Porque inclusive estoy viendo que haces análisis de casos, estás Exacto. haciendo casuística aquí. Claro. Coméntame, por favor. Bueno, el libro tiene, como tú lo decías anteriormente, la intención fundamental de proveer al estudiante y al profesional de un procedimiento. Si no se conoce a profundidad el procedimiento, entonces, lógicamente, ese abogado no va a defender bien la causa, ¿no? El libro detalla muy didáctica y pedagógicamente cómo se debe iniciar un arbitraje y cuáles son los elementos fundamentales para llevar adelante un arbitraje. ¿En qué se basa un arbitraje? Se basa en principios, y esos principios tienen que ser debidamente cumplidos durante toda la fase del arbitraje, ¿no? Entonces, cuando un abogado conoce a profundidad el arbitraje, sabe qué principios debe aplicar, etcétera, etcétera, y va a tener un decurso del arbitraje pues realmente satisfactorio, ¿no? Pero tiene que ser muy disciplinado en aplicar el procedimiento. O sea, el procedimiento ya está dado y ese Exacto. te facilita, ¿no? Exacto. Excelente. Este gobierno, eso quería aclararte, Verónica, ha reformado la primigenia ley de arbitraje, la 1772, sí. y hay una nueva ley que, claro, que han hecho algunas reformas, pero personalmente lo que a mí no me gusta es que hayan ampliado un poco el término de la sentencia, ¿no? Porque la primera ley decía taxativamente se debe emitir la sentencia a los 180 días, o sea, 6 meses, ¿no? Y esta nueva ley es un poco más tolerante y le permite al tribunal ampliar un poco más, o sea, puede ampliar hasta un año, ¿no? Entonces,
eso no me ha gustado, te digo, porque ya es un poco equipararse a la justicia ordinaria. Claro, ¿no? Que sí, que es igual de demorada. Exacto. Cuéntame un caso que hayas presentado que sea realmente atractivo para escucharlo. Bueno, he tenido muchos casos, por ejemplo. ¿Uno que tengas acá? No, no está allí, pero te puedo relatar uno que fue muy interesante, de un profesor que había hecho un trabajo muy profundo sobre educación, utilizando diferentes leyes de educación y había presentado al Ministerio de Educación, ¿no? Pero no lo hizo en el tiempo que estaba en el contrato, ¿no? Ajá, caramba. Y lamentablemente así de justo y taxativo es el arbitraje, de que cuando no se cumple los tiempos, entonces ese profesor, que era realmente una persona muy estructural en sus conocimientos de educación, tuvo que quedarse sin pago, ¿no? Porque sin pago, a pesar de la calidad del trabajo. A pesar de la calidad del trabajo, ¿no? porque lamentablemente pues no cumplió lo que estaba. Pues, claro. Y tuve esa pena de tener que fallar pues en contra de él, ¿no? A pesar de que había hecho un gran trabajo, exacto, pero no había cumplido los tiempos. Exacto. Mira, ¿no es cierto? Sí. A veces es la forma que se sobrepone al fondo mismo de las exacto. cosas. Y eso te da la pauta para que veas que en el arbitraje pues somos taxativos y muy respetuosos a la ley. No hay resquicio de corrupción, ¿no? De corrupción, claro. Tienes toda la razón. Ahora, este texto, ¿dónde está a la venta? ¿Dónde se puede disponer de él para los jóvenes estudiantes de Derecho? Que seguro algunos se querrá especializar en arbitraje, que es atractivo e interesante. Y eso es importante, aconsejarles a los abogados que han salido, que se especialicen en arbitraje, porque van a tener un trabajo realmente muy satisfactorio y sobre todo estimulante, ¿no? Este libro está a la venta en la librería Huacha y Huaysi, en Vagón del Libro, en la librería Temis y alguna otra, y en el interior también con las sucursales que tienen estas librerías. Entonces sí. Estamos en todo el país, ¿no? Bueno, ¿y cuánto vale? ¿Cuál es el precio del libro? Creo que está, yo estoy un poco ahí. ¿Ellos ponen sus propios precios? No, sino que tienen una comisión que es regulada, que creo que está en 70 bolivianos. 70 bolivianos el material. Sí. Bueno, dime tú en este momento, ¿cómo está funcionando este tema? ¿Está realmente dando buenos resultados en nuestra justicia? Claro. Siendo que nuestra justicia tiene ahora más que nunca mucho que desear, deja mucho que desear. Claro. ¿El arbitraje está siendo una solución? Sí, el arbitraje ha quitado mucho trabajo a la justicia ordinaria y justamente con esas cualidades que son intrínsecas en el arbitraje, que es justamente la cortedad de tiempo en la sentencia, el conocimiento previo de los costes y sobre todo la calidad de cosa juzgada. Entonces, ¿y tenemos árbitros capacitados? Sí, ¿Tenemos sí. bien formados a nuestros árbitros? Mira, en los centros de arbitraje ya muy organizados como la Cámara de Comercio y CAICO, tienen a disposición unas listas con abogados especializados por el tema que tú quieras. Por ejemplo, si tienes un tema de herencia, ahí vas a ver un especialista. Si tienes de derecho aeronáutico, ahí tienes, y lo eliges tú. Y uno tiene que ir a la Cámara de Comercio para poder, y estas instancias están reconocidas por la justicia ordinaria. Y por el Ministerio de Justicia. Tienen permiso para funcionar totalmente legal, y justamente por esa legalidad pueden emitir sentencias con calidad de cosa juzgada, ¿no? Si es que se someten a la ley, ¿no? Pero qué pena que no se ha socializado esto, que la gente no tiene conocimiento. Falta un poquito pero claro, gente que está deambulando con sus documentos, por ejemplo, por un tema de herencia, y no tienen dónde recurrir, creen que no quieren ir por el camino de la justicia porque saben lo engorroso que es, pero podrían irse, ¿dónde me dices? Bueno, Cámara de Comercio. Cámara de Comercio o también el Colegio de Abogados tiene su centro de arbitraje y ahí hay también abogados especializados que pueden
pueden orientar a las personas para que puedan llegar a una solución a sus controversias a través del arbitraje, ¿no? Ahora, y rápidamente. Si empiezas arbitraje y tienes fe en ese arbitraje, ya no puedes dar marcha atrás, ya no puedes ir por otra vía. Ya no, pues, pero sí, contrariamente, si estás en la justicia ordinaria y quieres ir al arbitraje, puedes hacer renunciando, ¿no? a la justicia ordinaria. Ah, interesante. Es interesante. Si tú ves que no está funcionando tu proceso Claro. de justicia ordinaria, ¿qué? Puedes. Puedes retirarlo de ahí y llevarlo Claro, al arbitraje. claro. ¿De mutuo acuerdo? Claro, tiene que ser de mutuo acuerdo y sobre todo que si ese proceso no tiene una cláusula compromisoria, pueden ellos, a través de su acuerdo, firmar una cláusula compromisoria e irse al arbitraje en los diferentes centros, ¿no? Es muy interesante. A ver, hemos dicho que los únicos procesos que no se llevan adelante en arbitraje son los de familia Y los penales. y los penales, Sí, sí. Que serían violación, asesinato, Exacto. etcétera, No ¿no se es cierto? puede, todavía. Pero todos los otros sí se pueden llevar. Claro, están contemplados. Deudas entre partes. Claro, depende de la casuística del problema para que pueda ser sometido, pero sí... Laborales. No, laborales tampoco, perdón. Tampoco se puede. Laborales. Tampoco. Pero sí de herencia, de bienes, de deudas. De acciones, asuntos de banco. Es un espectro realmente muy amplio donde el litigante o sea, los litigantes pueden encontrar justicia rápidamente, ¿no? Qué interesante. ¿Y Sí. precios? ¿Y cuánto cuesta? ¿De qué Bueno, estamos hablando? Lo bueno en todo esto que todos los centros ya tienen un listado de los gastos que van a insumir en un proceso arbitral. Entonces, ambas partes, antes de ingresar al arbitraje, saben lo que van a gastar, ¿no? Hay una tasa por uso del accesibles. etcétera, que son realmente muy accesibles, ¿no? Y no tienen un principio, digamos, de lucro, ¿no? Sino que simplemente para mantener el local y mantener el personal, etcétera, ¿no? Porque allá tienen personal muy preparado. Por ejemplo, el secretario de los centros de arbitraje es un abogado muy preparado que se ocupa de las actas, de grabarlas para que en cualquier momento cualquiera de las partes pueda consultar en qué situación está y recopilar. O sea que está muy ordenado esto, es muy concatenado. Muy riguroso, qué bueno. Exacto, Oye, sí, de verdad sí. no tenía ni idea. Ahora, por ejemplo, tú eres juez de la CAINCO, ¿no es cierto? Y también de la árbitro, Cámara. árbitro. Sí, Árbitro de la CAINCO. Sí. ¿Y de? Y de la Cámara de Comercio. Y de la Cámara de Comercio. Y del Colegio de Abogados. También estás También. tomado en cuenta. ¿A ti se te cancela un monto? Claro, porque antes si me han elegido, por ejemplo, a mí como profesional, entonces, de acuerdo al monto que se está litigando, hay un porcentaje para el tribunal, ¿no? Y eso no varía. ¿Tú eres solamente el único árbitro o hay otros árbitros en un equipo? Depende de las partes y de la dificultad que tenga el caso. Normalmente son 3 árbitros, ¿no? 3 árbitros. Hay veces que es un solo árbitro porque el caso así lo merece, pero normalmente son 3 árbitros, ¿no? Y normalmente el presidente del tribunal está elegido de los 3 árbitros por su experiencia en arbitraje. Entonces, los demás pues lo coadyuvan y él es el que dirige el proceso, él es el director del proceso precisamente por su experiencia, ¿no? ¿Y dónde están todos esos procesos? ¿Ahí en la CAINCO? Están en la Cámara, se los archiva y todo tiene pues un seguimiento muy detallado de todo esto, ¿no? ¿Hasta cuántas audiencias pueden hacer ustedes? Bueno, por el principio de celeridad que tiene el procedimiento, las audiencias pueden ser a veces, pueden durar, no tienen una duración como en la justicia ordinaria establecida, Sí, sino sí. si los árbitros... Pero con un máximo, ¿no?, de tiempo. Claro, si los árbitros ven conveniente seguir con
con la audiencia por la necesidad que tiene el tema, pues lo hacen, ¿no? Lo pueden hacer. ¿Puedo dar tu teléfono para la gente que Pero necesite claro, apoyar, o sea, necesite consultar y necesite hacer sí, que lo puedas asesorar? El mail, sí, el mail. El mejor. mail, ok, Sí, la gente que quiera comunicarse contigo. Sí, por favor. Es Lau Firm, Sí, es exacto. Lau de abogado, ¿no es cierto? Lau, LAW Firm, Sí. _46, hotmail.com. Exacto. Lau Firm, firm, o sea, firma de abogados, _46, un poco difícil está tu correo, ¿no? No. Pero bueno, ahí es donde la gente podría contactarse. Si es que Carlita me está escuchando, vamos a ponerlo acá abajo en pantalla en edición. Muchas para gracias. que podamos, pues que la gente se necesita informar, quiere saber, y es fundamental darle estas otras opciones, Claro. toda vez que nuestra justicia ya es una vergüenza, cada día vemos cosas más a ver. No, el arbitraje ha tenido un fuerte impulso en Bolivia, sobre todo en este gobierno, porque la mayoría de Sí, adelante, sigue por favor. la mayoría de los casos difíciles que tiene Bolivia están en el arbitraje, ¿no? O sea, sí. Claro. Sí, To- es cierto, es cierto. Todos los Arbitrajes internacionales, Claro, ¿no es cierto? todos los contenciosos. Y también este libro contempla arbitraje internacional. Ah, o sea, se también. les enseña a los estudiantes arbitraje internacional. Internacional. Muy bien, bueno, ahí está, creo que hemos dado una gran... Tú tienes un posgrado en Harvard, en la Universidad Exacto. Católica, cuando tenía ese asesoramiento de Harvard, la Católica, ¿no es cierto? Exacto, sí. Qué fantástico. Bueno, ha sido un gusto de verdad haberte tenido en el programa, conocer más de esto y saber que tu libro está a la venta. El libro se llama Arbitraje, Raúl Pino Ichazu, y él tiene el material a la venta en todas las librerías importantes del país. Muchísimas gracias. Vera. Raúl, gracias a ti por haber No, a estado ti, en el pues, a ti. programa. Un gusto, de verdad. Qué Gracias. interesante. ¿Ve? O sea, existen otras opciones, no hay que ser tan pesimistas porque cada día las noticias sobre la justicia son más dramáticas, pero hay opciones para mejorar. Nos vamos a una muy breve pausa y enseguida regresamos.